El mundo todavía pensaba que Coriolanus era rico, aunque su única moneda de cambio era el encanto, que procuraba repartir con generosidad mientras se paseaba entre la gente. Hola mundanos, hoy como veis por el título os traigo un vídeo de noticias, aunque quizá ya las sepáis, pero bueno, vamos a cotillear un poco sobre grandes sagas que han vuelto con nuevas novelas o con nuevas adaptaciones a la pantalla. Y si sabéis leer, que supongo que si estáis aquí pues eso lo manejáis, no hay forzado o imposible, está en el título. Estas son las sagas que han vuelto y ahora vamos a desmenuzarlas poquito a poquito desde las últimas noticias hasta lo que ya se sabía de hacía un tiempo. Esta misma semana, Rick Riordan, el autor de la saga o las diferentes sagas del mundo de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, ha anunciado que su saga original, Percy Jackson y los dioses del Olimpo, iba a tener una adaptación de acción real en serie en Disney Plus. Son un mundo que precisamente da mucho de sí para una serie porque tienen muchas aventuritas pequeñas, muchos personajes, en fin, que son una fantasía. Y diréis, ¿cómo es que nadie se había fijado antes en esto? Si tanto potencial tiene, Marta. ¡Error! Por supuesto que alguien se había fijado antes, Disney de hecho, y existe no una película de la saga Percy Jackson, sino dos, pero es como si no existieran. Están en el sumum, junto con Eragon, ahí yo creo, de las peores adaptaciones de literatura juvenil de la última década, más o menos. No voy a calcular si hace más de 10 años, ¿vale? No quiero sentirme así de vieja. Fijaos si eran malas que el propio Rick Riordan públicamente hablaba sin tapujos de que no le había gustado en absoluto, y de hecho en el comunicado que lanzó el otro día para anunciar esta nueva serie de Disney Plus, prácticamente cada frase era una manera elegante de decir: no os rayéis, esta vez estoy involucrado, lo vamos a hacer bien, confiad en mí. Hasta el propio Logan Lerman, que interpretó a Percy Jackson, cuando salió la noticia la compartió en Twitter diciendo que se alegraba muchísimo y que esperaba que esta vez pudieran tener una adaptación a la altura de lo que se merecían. Y es como, bebé, no era culpa tuya, eras un poema y no te supieron leer. Por cierto, si no estáis familiarizados con Rick Riordan y sus diferentes sagas basadas en diferentes mitologías y las novelas que ha publicado de otros autores y de otras culturas bajo su sello Rick Riordan Presenta, podéis pasaros por mi vídeo de la semana pasada, donde os hablo un poquito de esto. Amanecer, el último libro de la tetralogía Crepúsculo, se publicó ni más ni menos que en 2008. 2008, hace 12 años. Hay niños en la ESO que nacieron cuando se publicaba Amanecer. En fin, esto es muy fuerte. Hace poquito se anunció que iba a salir así, estreno mundial, Sol de Medianoche, que es otro libro de la saga Crepúsculo, la primera novela de Crepúsculo, los mismos hechos, pero narrados desde el punto de vista de Edward. Stephenie Meyer ya venía contando, ya venía escribiendo desde que se terminó de publicar la saga original. Y de hecho, cuando se rodó la primera película de Crepúsculo, Robert Pattinson contó que Stephenie Meyer había ido a visitarlos al rodaje y que le había dejado leer parte de Sol de Medianoche como para que él comprendiera mejor el punto de vista de Edward a la hora de interpretarlo en la película. Según contaba Robert Pattinson sobre esa primera versión de Sol de Medianoche, que quizás ha cambiado, ha tenido tiempo de cambiarla, eran los mismos hechos que la primera novela de la saga Crepúsculo, narrados desde el punto de vista de Edward, y por lo tanto pues había algunos hechos que aparecían en Sol de Medianoche que no aparecían en Crepúsculo, pues porque los viviría solo Edward y Bella no los viviría, del mismo modo que me imagino que tampoco saldrían pues escenas en las que solo estaba Bella, yo que sé, con Jacob, aunque a lo mejor estaba ahí Edward espiando, porque recordemos que este señor se dedicaba a mirarla mientras dormía, así que todo podría ser. Y os preguntaréis, si ya se estaba escribiendo en 2008, ¿cómo es que no va a salir hasta 2020, año de nuestro señor? Veréis, dicen que la señora se picó porque se filtraron los primeros capítulos de esta novela de Sol de Medianoche y entonces Stephenie Meyer dijo que me lo pirateáis, pues ahora os quedáis sin novela. Y ha tardado como 12 años en pasársele el berrinche. Esto es lo que se dice, igual no tiene nada que ver, pero no ha sido el único libro de la saga o del universo Crepúsculo que ha salido desde que se publicó Amanecer en 2008. Hace unos años, en 2015, se publicó
Vida y Muerte, que era un genderbend de Crepúsculo, es decir, la misma historia que el primer tomo de la saga, pero con los géneros intercambiados. Bella en Vida y Muerte es un chico que se llama Bo y Edward es una chica que se llama Ellie. La siguiente saga que vuelve también es en forma de novela y le tengo bastantes más ganas que a Sol de Medianoche, básicamente porque Sol de Medianoche tampoco me dice nada. Y se trata de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es una precuela de los Juegos del Hambre, que llega 10 años, justo 10 años después de que se publicara Sin Sajo, la última parte de la trilogía, y que se va a ambientar 64 años antes que los Juegos del Hambre. Cuando suceden los hechos de Balada de pájaros, cantores y serpientes, los Juegos del Hambre llevan celebrándose 10 años, es decir, la guerra aquella entre Capitolio y distritos es relativamente reciente, y lo que quieren es atraer a la gente a que se enganche al espectáculo de los Juegos del Hambre, y a alguien se le ocurre la idea de hacer que ciudadanos del Capitolio hagan de mentores de los concursantes, es decir, el papel que en los Juegos del Hambre tiene Effie Trinket, pues en Balada de pájaros, cantores y serpientes, madre mía que trabalenguas, es la primera vez que se prueba a hacer esto y efectivamente Coriolanus Snow, el futuro presidente Snow, es uno de esos jóvenes mentores. Y él espera, porque su familia está un poco de capa caída, él espera que le toque un tributo prometedor, pues del distrito 1, del distrito 2, del distrito 4, que le pueda servir un poco como para ganar ahí prestigio, pero adivinad lo que sucede, se le empareja con lo más humillante que te podían emparejar, que era con la chica del distrito 12. Obviamente el presidente Snow, aquí Coriolanus todavía, es un personaje que aparece en ambas sagas. De hecho, no es seguro si yo no lo he encontrado, decídmelo en los comentarios si lo sabéis, si esta va a ser una precuela de un libro único, si va a ser otra saga, la verdad es que no lo sé. Además, Lionsgate, que es la productora de las pelis de los Juegos del Hambre, ya ha anunciado antes de la publicación del libro que está trabajando en una adaptación de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Y el director será Francis Lawrence, que es el mismo director de las pelis de los Juegos del Hambre. Yo la verdad es que este libro tengo muchísimas ganas de leerlo. Me ha recordado lo mucho que me gustaron los Juegos del Hambre, el cultural reset que fue para mí leerlo. Y es una de esas sagas que además me gustaría releer porque con otras cosas que me gustaban hace 10 años me da como cosa, en plan, y si lo releo ahora y no me gusta, pero creo que los Juegos del Hambre está bastante infravalorado porque como todo lo que es un bestseller, ¿no? Y creo que es de esas obras que sí que soportarían una relectura de La Marta de 2020, así que no sé, a lo mejor me animo. Empezábamos con una saga que va a volver a la palestra en forma de serie y acabamos igual, pero con una noticia que ya se sabía desde el año pasado, la serie de animación de Memorias de Idún. ¿Y por qué la saco ahora si ya se sabía desde el año pasado? Pues porque es en este año 2020 cuando esa serie va a llegar a Netflix. Hubo dudas sobre si se retrasaría con el tema del coronavirus, pero de momento en las redes sociales de la autora han dicho que en principio se mantiene ese estreno para 2020. Este fue un caso muy sonado, en 2019 era el año de los comebacks, volvía My Chemical Romance, volvía McFly, volvían los Jonas Brothers, lo más importante de todo, y volvía Memorias de Idún con una serie, siendo que Laura Gallego siempre había dicho, de hecho estaba en la lista de preguntas frecuentes de su web que yo miraba asiduamente, siempre había dicho que no iba a haber películas de sus libros porque como que no le gustaba cómo solían separarse del material original, entonces como que ella prefería que siguiera viviendo en las mentes de sus lectores y ya está, y que siguiera así. Entonces cuando se anunció en 2019, a estas alturas de la vida, porque recordemos que la saga Memorias de Idún se publicó entre 2004 y 2006, ahí es nada, y de repente se anunció que iba a haber una adaptación a serie, pues fue un furor. Es cierto que había habido otros productos de Memorias de Idún, no sé si llegó a haber un juego de mesa, se ha adaptado a cómics. Precisamente estos cómics son los que van a servir de base para el dibujo de la serie, que es algo que mucha gente se pregunta. Tenemos esta imagen promocional que fue con la que lanzaron el bombazo, pero no se sabe si es, pues es una imagen promocional que hicieron sin más
o si realmente ese es el diseño que van a tener los protagonistas. Lo que sí que se sabe es que Laura Gallego va a estar, bueno, está muy involucrada en la producción de los guiones, al igual que había dicho Rick Riordan al principio del vídeo que él va a estar muy involucrado, pues Laura Gallego también, suponemos que eso es lo que la hizo decidirse a dar este paso después de tantos años negándose. Ella es quien coescribe los guiones, porque al contrario que aparentemente pues, J.K. Rowling, ella es consciente de que ella escribe libros y que esto es una serie, es un medio diferente, entonces como que aportará, se supone, la fidelidad y la esencia de la historia, pero siempre con alguien que la ayude a adaptarla al medio, en este caso a una serie de animación. Y también sabemos que por lo menos la primera temporada, que es lo que hay confirmado por el momento, tendrá 10 episodios y que adaptarán únicamente el primer libro de la saga, La Resistencia. Yo personalmente me muero de ganas por la serie de Percy Jackson, pero para que eso llegue pues falta mucho tiempo. La serie de Memorias de Idún, que está más cerquita, me tiene un poco como no sé qué esperar, pero por supuesto que me lanzaré a tope a verla con los dedos cruzados, pero sin duda de lo que más ganas tengo, y además queda poquito ya, es de leer Balada de pájaros, cantores y serpientes. Fijaos si tengo ganas, que ya me he aprendido a decir el título del tirón sin dudar. No sé cuáles son vuestras expectativas, si tenéis ganas de volver a reencontraros con estas sagas que vuelven, si no, cuál es la que más os llama la atención. Todo esto me lo podéis dejar en los comentarios o en redes sociales. Y por cierto, mini anuncio, me he hecho TikToker. Creo que no hace falta decir nada más. Mi nombre de usuario es Martitatara con doble T, porque Martitara ya estaba cogido. Igual era una señal del destino diciéndome: Marta, ¿qué haces aquí? Vete. No eres de la generación Z, este no es tu sitio, pero bueno, ahí estoy. Y creo que con esto ya no me queda nada más que decir. Así que ya sabéis, nos volvemos a ver en este canal la semana que viene, el domingo a las 7:30. Y hasta entonces, ¡paz!